Sean bienvenidos todos a esta nueva edición y primera edición del año de su programa de análisis político y económico Cuestionare, en el que el día de hoy tenemos un tema que es de mucha pertinencia para lo que está sucediendo actualmente en las finanzas, tanto personales como en la situación económica del país. Empezamos un año con características muy distintas, indicadores macroeconómicos y también varios cambios en piezas clave para la instrumentación de la política económica y monetaria del gobierno de México, que se traducen en que hoy vayamos a hablar de la cuesta de enero y de sus efectos también en los primeros meses de la economía de nuestro país. Para esto me acompaña mi amiga Camila Rojas, licenciada en economía egresada de aquí de la UDLAP, colaboradora desde hace unos cuantos años ya con Cuestionare, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Cami, bienvenida aquí a Cuestionare. Toño, muchas gracias. La verdad me honra mucho estar en el primer programa del año. Ya extrañaba estar por acá. Digo, como dijiste, hace unos semestres estuve con ustedes y, y pues sí, ya licenciada oficial. Digo, me falta mi título, pero fue hace unos semestres apenas, ¿no? Y sí, hay que, hay que platicar de este tema que yo creo que todos lo sentimos, más que solo saber del tema, lo percibimos, ¿no? En el bolsillo y en nuestros gastos que tenemos. Claro, claro, Cami. Sin duda, este es un tema del que siempre hablamos los primeros días del año, pero este año es especial porque los indicadores parecen mencionar o afirman que esta va a ser la peor cuesta de enero en 21 años. Cami, explícanos un poco qué es la cuesta de enero, más o menos, qué trata o por qué en Latinoamérica, en España y en los países de habla hispana, pues hablamos de esta cuesta de enero, qué significa, digamos. Bueno, pues la cuesta de enero llega justamente después de todo este rush que tuvimos en las fiestas decembrinas de gastos, porque creo que es un patrón que se repite a lo largo de la población. Tenemos unos meses de gasto pues mucho más, con mucho más holgura, como que no nos medimos tanto y entonces pues nos endeudamos, ¿no? Para tener este nivel de gastos en diciembre, que si por fechas navideñas, regalos, etcétera, como que en general todo pasa, ¿no? Y empieza desde el Buen Fin, o sea, desde noviembre más o menos. Entonces llega enero, llega inicio de año, tenemos que volver a regular nuestros gastos porque, pues, digo, nuestros gastos aumentaron en el pasado, pero el salario, pues, no aumenta tan rápido. Entonces, pues la cuesta de enero, pues, es un efecto que tenemos a inicios de año por el manejo que se tuvo a finales del año, en donde tenemos como o sea, una brecha entre lo que se gastó y entre lo que nos estamos ajustando, y entonces por eso surge la cuesta de enero, ¿no? Como por efecto de los gastos al cierre de año. Claro, claro. Y justamente, Cami, pues esta cuesta de enero viene acompañada también de situaciones que venían aquejando a la economía de México. Recordemos que el 2020, el año terrible para la economía a nivel mundial y específicamente para México, nuestra economía cayó 8.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo cual es una caída, pues, a todas luces alta, muy, muy alta. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda esperaban que la recuperación, como dicen los economistas en sus términos, pues fuera en una forma de una V, ¿no? Caímos mucho, pero nos vamos a recuperar el próximo año en el mismo sentido. Es decir, va a haber un crecimiento económico que va a solucionar esta gran caída que hubo en 2020. Pero ahora que ya terminó 2021, nos dimos cuenta que esta recuperación, pues no fue en esta V, que decía Banco de México y que dijo en su momento, pues el ahora exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. El crecimiento este 2021 apenas llegó, me parece, al 6.4, 6 punto y tantos, lo cual si lo ponemos en una balanza, pues nos da que todavía tenemos un déficit de 2.4, 2.5% que no se ha recuperado la economía. Entonces, ahora la predicción es que tenemos una recuperación en forma de W, ¿no? Caímos, subimos, volvemos a caer y volvemos a subir. Pero para dejar de hablar de estos términos que parecen pues enredar más, hay que hablar también de otro tema, Cami, que me parece muy, muy importante, y es el tema de la inflación. Ya teníamos muchos años sin estar mencionando, sin que en el argot
en la jerga, digamos, de los mexicanos, estuviéramos hablando de la inflación. Habíamos tenido administraciones del Banco de México que dentro de su junta de gobierno habían logrado mantener una inflación sana por debajo del 3%, que es lo que se considera sano según el Banco de México, pero a partir del primer trimestre del 2021 vimos una inflación pues que ya nos asustaba y este año 7.1%, Cami. ¿Qué significa también esta inflación para las repercusiones que está teniendo en la cuesta de enero en el bolsillo de las personas? Sí, claro, son temas muy importantes que muchas veces, como por las terminologías que ocupan en noticieros en artículos, nos cuesta trabajo entender, pero realmente pues es algo que nos afecta, querramos o no, ¿no? O sea, entendamos o no entendamos el tema, es algo en lo que tenemos todos. De hecho, dicen que la inflación es el impuesto, el único impuesto que todo mundo lo paga, de cualquier clase social, cualquier tipo de ingreso o incluso si no tienes, ¿no? Y sí, como bien dices, son unos niveles alarmantes entre comillas, ahorita les voy a decir porque no se habían visto en 20 años, ¿no? O sea, es un nivel bastante alto. ¿Qué pasa? Bueno, para empezar, la inflación es multifactorial, ¿no? O sea, no podemos tener una sola cosa que genere inflación, sino que son diferentes factores. Y de hecho, si vemos alrededor del mundo, pues estas presiones inflacionarias se están dando en todos los países y es un tanto obvio. El COVID llega en 2020 a tener una presión por ambas partes, ¿no? En la demanda y en la oferta de los productos. ¿Qué pasa ahorita en 2021, que fue un año de recuperación económica y 2022 lo continúa haciendo? Que logramos empezar a recuperarnos mucho más rápido por el lado de la demanda y la oferta se vio afectada porque tenemos un ritmo de recuperación en la oferta mucho más lento. Tuvimos a lo largo del año eventos de disrupción en las cadenas de, De valor. de producción, perdón, se me fue. No sé si recuerdas la noticia en donde estuvo un gran barco atascado en un canal que ni siquiera pudo pasar por varios días. Entonces, este tipo de eventos y en general así se comporta también la oferta, se recupera mucho más lento. Estamos viendo también la falta de chips, ahorita hablando de los microchips para los autos o para diferentes industrias que se ven involucradas. Entonces, claro, llega la parte del estímulo en la demanda. Lo vimos en Estados Unidos con los apoyos que dio el gobierno, e incluso aquí sin tanto apoyo del gobierno, pero también la demanda se recupera más rápido, regresamos a los empleos, nos adaptamos, etcétera. Entonces, la fuerza de la demanda se recuperó y dado que la oferta todavía no, pues empieza el aumento de los precios, ¿no? Entonces aumenta los precios a nivel internacional, o sea, no creo que exista ahorita un país, o bueno, no he hecho como un research tan a detalle, pero todos estamos en ese ritmo de recuperación, ¿no? De hecho, no sé si viste o si vieron el indicador del IGAE, que muestra como un poquito la tendencia de la recuperación de la industria, y de hecho llega a recuperarse y se empieza a estancar. Entonces, pues eso habla de que necesitamos de cierta forma impulsar la oferta para que logremos tener como que ¿cómo se dice? Como set-off, como contrapeso, ¿no? Por ese lado. Claro, claro, claro. Entonces, pues a grandes rasgos yo le vería que es por ahí en donde va la cosa. Eso es lo que está generando que ahorita estemos viendo niveles muy altos. De hecho, se prevé que empiece a bajar a niveles de 6, que incluso sigue siendo alto, en este primer trimestre de 2022. Y sí, los límites del Banco Central son 3% más menos uno, ¿no? O sea, tope 4%, pero ya estamos pasándolo. Entonces, pues es justo por esto que dicen que la cuesta de enero no solo duraría enero, ¿no? O sea, nos va a durar el primer trimestre o a lo mejor el primer y segundo trimestre, ¿no? En lo que los precios se vuelven a ajustar. Sí, justamente leía un análisis del financiero Bloomberg que decía que hasta junio podría durar esta cuesta de enero. Y al final creo que mencionas puntos muy interesantes que no es un tema, digamos, exclusivo para México. México no es el único país con inflación en el mundo. Estados Unidos también creo que tuvo su peor inflación en 16, 15 años también. No se diga los países de Latinoamérica. Argentina lleva años ya teniendo una inflación catastrófica. Lo de Venezuela, pues es un caso aislado, es una situación pues, lamentable donde pues, el gobierno ve al Banco Central como una máquina de imprimir billetes, pero bueno, fuera de eso, es verdad que el mundo en general ha enfrentado pues retos en materia económica que no se han terminado de solucionar. Y lo que mencionas respecto a que la demanda es mucho más grande que la oferta, pues eso es muy plausible, se puede ver en el día a día. Si nuestro público
ha intentado comprar un automóvil recientemente se dará cuenta que los tiempos de espera son larguísimos. 8 o 9 meses por un auto que anteriormente el tiempo de espera era máximo un mes y ya estábamos hablando que era una espera considerable. Creo que este parón también económico y de las actividades en las grandes industrias en países de Asia, específicamente Corea del Sur, Taiwán, ciertos sectores de la industria china que estuvieron parados durante el 2020, pues no han podido recuperar su déficit de producción que todavía nos demuestra pues esta interconexión que tenemos con todo el mundo, ¿no? Sí. No hay chips produciéndose en Taiwán y en México no hay carros. Entonces, estos fenómenos de la globalización pues nos explican cómo estamos interconectados y dependemos rotundamente de lo que suceda también en otros países. Digo, no esperamos ser una autarquía, pero al final nuestro nivel de dependencia se ve reflejado en situaciones como la que estamos viendo. Pero, Cami, tú y yo nos gusta hablar mucho de este gobierno, nos gusta criticar cuando es necesario sus decisiones en política económica. No podemos hablar del Banco de México como una rama de la administración, ya que pues, es completamente autónomo en su toma de decisiones, o esperamos que lo siga siendo, ahora que estamos estrenando gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien fue subsecretaria de egresos durante pues, las administraciones de Carlos Ursúa y de Arturo Herrera, llega ahora al Banco de México. Alejandro Díaz de León, digamos, dejó una administración del Banco de México que daba mucha confianza a los mercados internacionales. ¿Qué esperar de esta nueva administración del Banco de México? ¿Seguirá manteniendo la autonomía del Banco Central o veremos una injerencia del gobierno clara en cualesquiera que sean las políticas monetarias? Pues mira, yo creo que sí, como bien dices, nos gusta mucho señalar al gobierno. En algún punto, cuando comentemos algo positivo, también se va a señalar lo positivo, ¿por qué no? Pero bueno, hablando concretamente del gobierno sobre Banco de México, pues hay que recordar el discurso que ha mantenido el presidente desde el inicio, ¿no? Desacreditando a la institución, queriendo golpear por ahí la credibilidad, la confianza. Y la verdad es que no siento que lo pueda lograr al 100%. O sea, independientemente de que él tenga el poder de proponer candidatos o incluso de colocarlos, ¿no? La Junta de Gobierno o la estructura en Banjico está hecha de tal forma que se migran los puestos en desfase, o sea, en un desfase con el presidente, ¿no? O sea, me parece que no van a haber muchos más cambios en cuanto a los integrantes de aquí a que acabe su sexenio. Y entonces en el momento en el que él cambie, todavía creo que duran un ratito más y empiezan a rotar. Entonces, esta rotación que tiene la Junta de Gobierno me parece que es bastante inteligente para llevar la relación política con el presidente en turno. Entonces, por ese lado no creo que logre meterse más allá del discurso, más allá pues, de hablarlo en sus conferencias, eh, que por cierto ahorita están como en pausa porque el presidente creo que tiene COVID. Le deseamos Y una recuperación al presidente de COVID. A pesar de que estamos sí, en contra de varias de sus políticas, sigue siendo nuestro presidente. Le deseamos desde claro. aquí al funcionario pronta recuperación. Exacto, nada más el paréntesis, ¿no? Pero sí, entonces justamente yo creo que ese es como el poder, entre comillas, que pueda llegar a tener. Ahora lo interesante va a ser cómo va a reestructurar de forma interna la nueva gobernadora, ¿no? Puede haber ahí cambios en el manejo interno de la forma de trabajo, de la forma de los comunicados, etcétera. Entonces, eso hay que seguirle la pista, pero siento que el Banco de México es de las pocas instituciones sólidas que tenemos en el país y yo creo que van a seguir como que la misma línea que han llevado del manejo en la política monetaria, ¿no? Lo estamos viendo en las alzas en la tasa de interés y yo creo que pues esa tendencia va a continuar hasta que tengamos niveles inflacionarios un poco más prudentes. Y me parece que es lo pertinente. Yo creo que la nueva gobernadora pues llega en polémica porque hay que recordarle también a nuestro auditorio que la propuesta inicial iba a ser el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y su propuesta se cayó. Eh, Voces internas dentro de Palacio Nacional, varios apegados a las alas más radicales, digamos, de Morena, no estaban muy convencidos con su posición respecto a varios temas, específicamente porque daba partidas a ciertos gobernadores que pues, le eran incómodos y le son incómodos todavía al presidente, específicamente pues partidas especiales para Jalisco, partidas especiales para Guanajuato,
Aguascalientes. Eso generaba mucho ruido dentro del propio partido, del cual pues López Obrador sigue siendo un líder indiscutible, aunque pues no sea una militancia activa. Y parece que eso fue lo que hizo que la propuesta de Arturo Herrera al Banco de México se cayera, ¿no? Vimos cómo el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que su nombramiento fue retirado por ahí de agosto y nosotros nos enteramos en noviembre. Entonces, este lapsus donde pues, al final la estabilidad y la falta de información genera desconfianza en los mercados internacionales y en la inversión internacional, que específicamente en nuestro país, que ya se había visto golpeada por poco en 2020, 2019, nos quitan el grado de inversión. Estuvimos a pocos puntos a pasar a tener pues estos famosos bonos basura dentro de Pemex. Tuvimos varias señales que no eran alentadoras para los inversores internacionales. Creo que Victoria Rodríguez Ceja, a quien le deseamos pues evidentemente una fructífera administración al frente de Banco de México, tome las decisiones siempre viendo por el bien de la nación en temas de política monetaria y entendiendo la autonomía constitucional que representa el Banco de México, ¿no? La importancia que debe tener la autonomía del Banco Central, creo que es indiscutible. Pensar que no debería ser autónomo sería pensar en un desastre de la economía. Y me parece que, como bien dices, la Junta de Gobierno ya no va a tener cambios tan drásticos. Y me parece también que las decisiones en cuanto a subgobernadores del Banco de México, del presidente, no han sido erradas. Jonathan Heath me parece una muy buena elección que hizo a principios de su gobierno. Ahora Victoria Rodríguez Ceja, también me parece que tiene un perfil que cumple. A ver, si bien había mucha polémica porque la ley del Banco de México, en la designación del gobernador, dice que tuvo que haber sido titular de algún organismo financiero, me parece que en esa interpretación pues la subsecretaría de egresos ya es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Y haberlo sido durante la administración de Carlos Ursúa y Arturo Herrera, pues demuestra su capacidad. Eh, Cami, para ir, digamos, cerrando las ideas y concretando, te pregunto, el 2022 dijiste que va a ser un año todavía de recuperación. ¿Vamos a ver una recuperación hasta 2023 para llegar a niveles de 2019? ¿O crees que este sea un muy buen año según lo que estamos viendo? Pues mira, voy a sonar muy economista, ¿no? Diciendo depende, pero sí realmente depende de muchos factores. Ahorita, yo creo que ahorita como que lo que más se espera es que la recuperación de la oferta se vea beneficiada por ciertos factores que pues volvemos a retomar pues esta relación que se tiene a nivel internacional en cuanto al comercio, ¿no? Pero por otro lado también estamos viendo un alza en los casos, otra vez Europa, bueno, ya desde hace unos meses Europa está otra vez tomando medidas muy severas de contingencia. Eh, yo creo que pasará así en Estados Unidos. En México no sé, el manejo de la pandemia ha estado fatal, hay que decirlo también, ha estado muy malo, pero pues yo creo que también depende de ese factor, ¿no? De qué tanto podamos tener la coexistencia con el virus. O sea, si realmente estamos ya logrando adaptarnos a un modo en el que podamos seguir haciendo las actividades pues desde casa o a lo mejor ir unos días a oficinas o no. O sea, la recuperación va a depender ahora sí que de todos los sectores. Yo creo que también de los casos, ojalá no salga otra variante que nos obligue a tomar medidas mucho más drásticas, pero yo creo que con las que estamos viendo ahorita es un modo de coexistir, ¿no? Con el virus. Entonces yo creo que sí, va a ser un año de recuperación aún, porque pues se tienen que ajustar muchos indicadores. Yo creo que el que ha estado relativamente estable ha sido a lo mejor el dólar, ¿no? El peso ha estado relativamente estable, entonces como que no hay signos de que vaya a haber otra caída ni en mercados ni nada. Todo va a depender mucho de cómo se esté arreglando la parte de la política monetaria. También así responden los mercados ante las decisiones que tome Powell en Estados Unidos. Y pues sí, yo creo que va a ser un año de recuperación aún. Niveles de 2019
yo creo que a finales de este año o a principios de 2023, que tampoco siento que sea nuestro target porque en 2019 nos fue mal también, incluso sin pandemia, ¿no? Pero bueno, ojalá pronto lleguemos a esos niveles, pero todavía va a tardar yo creo que este año aún. Claro, claro, bueno, esta idea del presidente de que íbamos a crecer un 4% cada año, pues se ve lejos, ¿no? Se ve lejos de que crezcamos un 4% en todo el sexenio, lo cual pues es más alarmante. Pero para cerrar también recupero puntos importantes que mencionas, el tema de las variantes. Justamente en la mañana leía el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial, donde pues menciona que las nuevas variantes van a seguir siendo un riesgo porque los 52 países más pobres del mundo no llegan ni al 6% de vacunación, de esquemas completos de vacunación. Mientras no entendamos que para poder terminar con la pandemia significa que todo el mundo esté inmunizado, no vamos a poder, digamos, salir de esta idea de que van a seguir surgiendo inevitablemente nuevas cepas, nuevas variantes que seguirán afectando tanto a los mercados como en general a la sociedad. Yo creo que hace 2 años parecía impensable decir que a principios de 2022 el COVID iba a ser todavía una realidad, ¿no? Nadie esperaba eso y esperemos que el próximo año ya estemos hablando que estos 52 países más pobres tengan esquemas completos de vacunación para que podamos, si bien no salir de la pandemia, porque justamente el director de la OMS ya menciona que será una endemia, nos vamos a quedar con el COVID, así como nos quedamos con la viruela, con el sarampión, con la varicela, pero tendremos que adaptarnos, ¿no? A estas condiciones. Esperemos, Cami, esperemos que tus predicciones de estar a niveles por ahí de 2019, finales de este año, se den. Yo creo que México lo necesita. Nosotros somos una generación, para cerrar, que nunca le tocó vivir una devaluación de la moneda ni una inflación catastrófica como si pues, lo vivieron las personas que eran jóvenes, ¿no? O que vivieron a conciencia la década de los noventas, la década de los ochentas. Esperemos no ser una nueva generación que le toque ver esos estragos dentro de la economía. 21 años fueron relativamente buenos, esperemos que siga así, ¿no? Y esto sea una eventualidad únicamente. Cami, ¿algún comentario para cerrar? Em, pues nada, realmente es como ir siguiendo día con día, ¿no? Lo que va pasando a nivel internacional y nacional en la economía. Tenemos decisiones que se han tomado que pues ya veremos los efectos, ¿no? Como el alza al salario mínimo y ciertas cosas que el presidente yo creo que va a seguir y va a continuar haciendo con la economía que tenemos que ver cómo reaccionar, porque pues hay que recordar que pues sí, estamos muy entrelazados a nivel internacional, pero también aquí a nivel nacional se van a tomar decisiones y se han tomado decisiones que pues veremos los efectos, ¿no? Pronto. Y entonces yo recomendaría, si quieren algo como de finanzas personales, que tomen este inicio de año para realmente hacer un ajuste en el presupuesto que tenga cada quien, en sus casas, etcétera. Y sobre todo, hacer énfasis en que hay que inculcarnos la cultura de la inversión, no solamente ahorrar, no solamente guardar cierto dinerito. Ha habido muchas empresas y mexicanas que te permiten invertir desde 100 pesos, o sea, aunque parezca comercial, siento que realmente necesitamos meternos un poco más a la cultura de la inversión para, pues, para hacerle un poco frente a la inflación, ¿no? Y a las condiciones macroeconómicas que se puedan, pues, venir en estos años. Claro, claro, Cami. Mientras dejemos que el presidente sea feliz con sus remesas, que llegaron muy altas también este año. Y también de agenda estratégica hay que recordar, ya para cerrar, que Citigroup deja la banca comercial en México. Claro. Muy interesante también ese tema, que lo tocaremos otro día. Pero Cami, te agradezco muchísimo hayas estado el día de hoy en Cuestionare. Abordamos temas pues, muy importantes. Esperamos tenerte pues, pronto estos cuantas semanas, ¿no? En este semestre, tenerte en varios programas. Y agradecer también a nuestro público por habernos sintonizado. Recuerden, nos pueden ver en vivo por TVUS Lab, siempre su canal de confianza para análisis político y económico aquí en Cuestionario. Muchas gracias y hasta luego.